Listo, adelante, Carla. Bueno, no, vuelvo a lo que me habían preguntado el compañero. Respecto del 2001, para mí la cumbia villera en ese contexto es muy importante, pero no porque sean voceros, como dije, de la militancia ni nada por el estilo. De hecho, tienen un discurso de muchos aspectos muy conservador y muy regresivo, pero sí como si uno quiere saber eh, qué expresión musical había de la crisis económica, social, incluso de la descomposición social, porque consideremos que o sea, una crisis económica que lleva muchos años, también atrofia los vínculos sociales, los vínculos militantes, etcétera, y la cumbia villera va a ser bastante representativa de esa época. Después hay muchos músicos que desde lugares de militancia también porque militaban, asumían también un lugar, asumían la música como un espacio para vehiculizar su militancia. Eso sí, a mí lo que me parece diferente de lo que está pasando ahora es que ahora el movimiento de mujeres en Argentina fue tan grande que las mismas músicas se tuvieron que interpelar. O sea, de hecho hay la misma Sara Eve, que es una de las en este momento, en una entrevista dijo algo así como, ya no podemos hacer las boludas. O sea, no podemos ser nihilistas, no podemos negar lo que está pasando. Aunque lo quieran, aunque a lo mejor ellas no tuvieran una militancia previa, porque muchas de las artistas que yo estoy mencionando no es que son feministas per se. El feminismo las interpeló y tuvieron que posicionarse. Y eso también lleva a que a veces se equivoquen o que asuman posiciones un poco repentinas y que no tengan mucha idea de lo que estén asumiendo. Que es, como dije también en un momento, pasa muchas veces con los artistas en general o con a veces los escritores cuando se posicionan ante momentos de cierta agudización de la lucha de clases, ¿no? Bueno, ahora hay como una agudización de las cuestiones de género. Entonces, estas artistas se tienen que posicionar. Y ellas sí acompañan, pero porque el espacio de la militancia del feminismo tiene muchas instancias de participación que lo permiten, digamos. En Argentina el feminismo tiene eventos que son muy multitudinarios, como el Encuentro Nacional de Mujeres, que ahora, como dije hace un rato, tiene toda esta polémica en torno a cómo se nombra, ¿no? Si mujeres, lesbianas, trans, transexuales, etcétera. Digamos, tiene eventos muy multitudinarios que de alguna forma, de eventos muy multitudinarios, que permite también la participación de expresiones culturales. Entonces, hay una convergencia. Y estas tuvieron que posicionar en relación con eso. Más allá de que ellas se hayan asumido o no como feministas. De hecho, las taradas, ellas hace unos años, más allá de que ahora por ahí sí, o que adopten ciertas consignas y demás, ellas no armaron una banda de mujeres por ninguna postura. Es como que la situación lo hicieron por un interés personal, reversionan los temas de tal forma porque es su interés musical, su interés estético, y que la situación las fue llevando a que ellas asumieran posiciones vinculadas al feminismo. Pero no es que armaron eso como una postura feminista a priori. Entonces, me parece que esa es por ahí la diferencia de lo que se daba antes. Antes, los músicos que tenían cierto compromiso, o que expresaban cierto compromiso político, lo hacían porque además tenían o una militancia o un compromiso ya asumido. En este caso es como que la historia hace que estas artistas se tengan que posicionar. También, un montón de polémicas, artistas que se posicionan como feministas y después por ahí dicen algo fuera de lugar, o que ese tipo de cosas, eso pasa. Con la gente que no tiene por ahí una militancia muy formada, pasa. Sí, no sé si alguien me quería hacer una pregunta. ¿Se entendió? Sí, 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 gracias. Sí. Muy, muy interesante. Porque bueno, es algo que no se ha dado tanto en México, ¿verdad, Marco? Esta cuestión de una revolución también en la música, bueno, no con esta fuerza
en el contexto que estamos platicando ahorita, ¿no? De avance del movimiento feminista que en Argentina está fuertísimo. Digo, en toda Latinoamérica, pero Argentina, digamos, lleva la batuta. Y no sé, ¿quieren preguntar, comentar? Las compañeras, sobre todo, No sé, compañeros, ¿algo? o sea, cuando yo tengo una pregunta a ti, Roberto, más bien cuando decías que era como que en México no sucede esto, o sea, que la música no ha tenido como un impacto o un acompañamiento con los movimientos No, hablo sociales, ¿o cómo? del movimiento actual, del movimiento feminista actual. Aquí está Ah, claro ok, que hay también una revolución cultural, en lo cultural, en lo ok. musical. Y aquí en México tal vez yo no termino de detectar. Sí hay algunas expresiones, pero no un movimiento como tal, ¿no? Fuerte en este momento. En este momento, ¿no? En otros ha habido, claro, lo hemos visto, ¿no? Bueno, aquí Tene- se ha Tenemos tratado. las cumbias combativas de polacas. Sí, 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 de eso se ha tratado gran parte de nuestro curso, ¿no? Sí, hemos hablado mucho del vínculo de la cultura y del rock y de otras expresiones con los movimientos, ¿no? Pero en este punto en específico, ¿no? Bueno, yo en México no detecto, no sé ustedes, compañeras, o la misma Carla, si tengan conocimiento de algo que esté pasando en México, que tenga una similitud a lo que nos está platicando Carla Daniela. Bueno, en Sí, yo, realidad, perdón. perdón. No, Adelante, Cintia, adelante. No, solo rápido, de que en realidad sí hay un par de figuras, pero son muy, vaya, son apenas emergentes. Por ejemplo, conocía también un par de chicas raperas que estaban precisamente a través del rap, pero incluso indígena. Entonces es muy interesante parte de su propuesta, pero no creo que a dimensión, por ejemplo, de lo que está en Argentina, ¿no? Igual escucho y por ahí luego también tengo una pregunta. no, yo tampoco conozco tanto en la escena mexicana. Sí, iba a decir eso mismo, que como que el rap en un momento, bueno, en México hay una rapera que a mí me gusta mucho, Mare Advertencia de Lírica, no sé si es de Oaxaca, bueno, pero que en un momento el rap a nivel latinoamericano para las mujeres fue un vehículo muy importante. Estoy hablando, a ver, alrededor de 2012, digamos. Un momento que hubo muchas raperas que es cuando Sara Eve empieza, para mí Sara Eve es muy importante en ese sentido, no, más allá de lo que haga ahora ella, en ese momento, eh, a pesar de que a lo mejor no tenía un posicionamiento muy consciente de la cuestión de género, sí algunas cosas que escribió y demás se vinculaban a un movimiento de las raperas a nivel latinoamericano que denunciaban varias cuestiones de género. Yo de todas formas, no sé, lo que sí quiero distinto el compromiso político que estas artistas tienen. Cada una tiene una distinta forma de estar comprometida con su época, pero sí me parece que lo que amalgama todas es que de alguna forma la situación las fue llevando a tomar la posición en relación con las consignas de género. Que por ahí ellas hace 10 años no lo hacían o no lo hubieran hecho, o hasta tenían un discurso, hasta podían seguir en una lógica un poco machista, digamos, en muchas de sus letras, pero que después se fueron reconvirtiendo o se fueron adecuando también, porque ahora no se pueden, digamos, no podés mantener una artista que yo no puse en la playlist, pero que podría haberla puesto, porque sí tuvo acá cierta importancia en su momento, que es Miss Bolivia, también hacía rap. Bueno, Miss Bolivia, si uno escucha sus primeros discos, es como una continuación de más de lo mismo. Después ella se fue ayornando, también porque
esta cosa medio consignista que yo dije hace un rato, a veces necesitan posicionarse en relación con las cuestiones de género y se apropian de estas consignas que están en el movimiento de mujeres. Entonces es como que ya después se fue ayornando, y eso se ve en un montón por ahí de artistas que ya no, que necesitan posicionarse en relación con las luchas actuales. Pero como dije, es algo que la historia las fue llevando. Y además, también porque muchas veces se tuvieron que hacer visibles en cuanto a las luchas de la disidencia sexual, si es que son lesbianas, si es que son artistas travestis y demás, como bueno, yo soy travesti, pero digamos, Susie Shock, por ejemplo, ¿no? Que ella se define a sí misma, es traba, sudaca, bueno, tiene todas las categorías de lo plebeyo, ¿no? Entonces es una forma de visibilizar esas subjetividades que son muy oprimidas históricamente. Entonces ese escenario, ese lugar, que esas luces que a ellas tienen, lo utilizan para eso. Entonces, por cuestiones subjetivas de su vida personal se vieron interpeladas, pero también por cuestiones de la corriente histórica, ¿no? Ahora un artista con un discurso un poco machista no podría tener, o sería muy, muy cuestionada. Venga la pregunta. Bueno, yo tenía como una pregunta, o bueno, como inquietud, a lo mejor también por parte del contexto que aquí se tiene en México, ¿no? Que al final de cuentas también esas voces femeninas, pues todavía siguen muy marginadas. Y en realidad siguen teniendo un choque cultural y social muy fuerte, ¿no? Como que aún no termina de asimilarse o aún no termina de poder, vaya, no tiene la fuerza que, por ejemplo, que veo que está teniendo Argentina, ¿no? Y parte de mi pregunta era esa. Por lo que veo, por lo que también he estado escuchando, la transformación social fue de mano a la cultural, ¿no? Como dices, no pasó primero una a otra, sino que fueron llevándose una a la otra. Mi pregunta es si en realidad en algún momento siguen habiendo enfrentamientos, por ejemplo, en esta parte cultural con la social, o sea, parte de este rechazo. Me imagino que siempre va a haber resistencia a este tipo de transformaciones culturales, pero, por ejemplo, un abierto rechazo, un abierto choque, por ejemplo, cuando sacó, bueno, ay, perdón, toda sonda. Cuando se dijo que Café Tacuba ya no iba a tocar Ingrata, uy, no, salieron a defender y a decir, se hizo un escándalo. Y muchas otras manifestaciones así que en realidad aquí siguen escandalizando terriblemente. Me quiero imaginar cómo es que fue el papel allá en todo esto. Sí, obviamente todavía el discurso hegemónico sigue siendo el mismo, digamos, entonces genera rechazo y demás. Por lo general esos rechazos surgen desde los lugares más enquistados de la industria. Los organizadores de festivales estaban en contra. A ver, algo que las músicas pidieron en su momento era que se instituya un cupo femenino en los festivales de música, o sea, que hubiera un mínimo de artistas mujeres que fueran invitadas a los festivales, que estuvieran bueno, justamente invitadas en los festivales. A ver, desde el punto de vista estético, para mí la idea de cupo es problemática, porque es como que se pondera más si es varón o mujer, o si es de alguna disidencia sexual, que la música en sí. Eso desde el punto de vista estético. Ahora, desde el punto de vista político o gremial, digamos, si yo fuera un artista y estoy luchando por mis derechos y por mi posibilidad de trabajar, y sí, yo exijo el cupo, ¿sí? Entonces, cuando se exigió el cupo femenino, muchos organizadores de festivales decían que no había una cantidad importante de artistas mujeres de calidad como para completar esos cupos, ¿sí? Entonces, sí hay un montón digamos, de resistencias a esto. Por ejemplo, las artistas que yo propuse ahora para escuchar son bien de una escena emergente. A ver, yo vivo en un barrio popular, acá obviamente no van a sonar las taradas. No van a seguir sonando la misma
música popular con un discurso machista que sonaban hace 20 años, digamos. O sea, la emergencia de estos discursos o de estas artistas se ve en el ambiente de los movimientos sociales. O sea, en la vanguardia, digamos, por decirlo de alguna forma, en el momento más, en los espacios sociales más de vanguardia política o cultural. Todavía lo que es industria, lo que es mainstream, lo que es el empresariado de la música, lo que circula más en las radios más masivas o en los programas más masivos, sigue siendo todavía el discurso hegemónico el mismo. Lo que pasa es que en algunos casos tienen que darle espacios a estas artistas. Hasta los programas más machistas tienen que a veces hacerse eco de alguna problemática de género o de algo de esto. De todas formas, polémicas en el ambiente musical en torno a estos cuestionamientos respecto de lo de género, yo lo veo más en los lugares más enquistados, digamos, de la música, como estos empresarios del rock del rock o de la música o de las discográficas, que si buscan minas es para ver si pueden vender más discos a determinado sector al que mejor no le están llegando. Y si no, no les interesa, ¿sí? Eso es más o menos lo que uno ve. Muy bien, ¿alguien más? ¿No? Fíjate que ese punto que tocaste es muy interesante, ¿no? El riesgo que corre, algo que hemos platicado varias veces, el riesgo que corre de finalmente ser absorbido. Las disidencias también terminan siendo a veces absorbidas hasta por el propio capital, ¿no? Cuando venden. Cuando venden, también dice, bueno, pues ser disidente genera ganancia y vende, vamos a empezar a vender eso, ¿no? Vamos a empezar a vender eso. ¿Algo has detectado, pregunto, algo has detectado de eso? Algo mencionaste ahorita, pero ¿ves que en torno a esta nueva lírica, estas nuevas expresiones culturales, ya haya alguien que le haya puesto un ojo y dice, por ahí podemos entrarle? Sí, sí, desde ya lo que hay mucho de esa injerencia. De hecho, yo mencioné algunos casos más específicos, pero que me parece interesantes porque son artistas que tienen más allá de que a uno le guste más o menos lo que hacen, tienen una producción personal, como el caso de Marina Bertoldi, que le hayan dado el premio Gardel, digamos, o sea, el premio de la industria discográfica más importante de ella, es como, bueno, la industria queriendo quedar bien con una lesbiana. O sea, lo digo medio brutalmente, pero sería algo así, ¿no? O sea, con una lesbiana y como para, bueno, centrándole al movimiento de mujeres que están muy en ebullición. Eso es un caso como para tener en cuenta. Pero, como vos decías, obviamente el capitalismo es muy audaz para este tipo de cuestiones, el mercado es muy audaz y desde ya está creando sus propios productos sus propios productos para cooptar estos sectores que a lo mejor se ven interpelados por las cuestiones de género o que les interesa por ahí superficialmente y por ahí no tienen todavía tanta espalda para interpretar o porque es todavía algo muy en ebullición y además, sobre todo en la adolescencia, las niñas, las jóvenes adolescentes de las juventudes en general. Y sí hay un sector del mercado que está generando sus propios productos para intervenir en esas voluntades, por decirlo de alguna forma. O sea, las artistas que yo puse acá como ejemplo, me parecen, algunas me pueden gustar más, otras menos, pero que tienen un laburo, un trabajo, cada uno lo suyo, bastante interesante. Pero el mercado tiene muchas, sobre todo artistas que tienen ya un público adolescente más o menos cooptado, pero que ahora le agregan alguna cuestión de alguna reivindicación con las cuestiones de género, ¿sí? Y que salen en la televisión, no tiene mucha publicidad. Un artista, bueno, digamos, una chica que es
actriz y que ahora hace reggaetón, porque es como todo lo mismo, Jimena Barón, y es como la que se embanderó de muchas cuestiones del feminismo, pero es un producto bien de mercado, o sea, ella no tiene un trabajo personal de búsqueda musical, de elaboración, etcétera. Nada, es como que una discográfica la vio a ella como un ejemplo que puede ser vendible de las mujeres que denuncian la cuestión de violencia de género y demás. Bueno, ella es un producto de mercado. Hay muchísimos casos, obviamente son amesetamientos de la poética, digamos, son que creo que se dan en un montón de cosas, o sea, el mismo punk fue mercantilizado en una época, la estética del punk se vende en las tiendas de ropa más caras, o sea, el mercado en ese sentido es muy... es una gran ave de rapiña. Lo que por ahí podemos ver es que, bueno, por algo se ve obligado a eso. De alguna forma va a necesitar de una chica como Jimena Barón que haga reggaetón y diga ni una menos, que necesite eso y no que necesite al viejo vocalista de cumbia que cantaba, no sé, bueno, había mucho, ¿no? Que si la mujer lo dejaba, la iba a matar, porque hay letras de cumbia que dicen eso, hay infinidades. Bueno, algo de que la época de alguna forma te está obligando a cambiar tu producto, hay, digamos, ¿no? Y sí, el mercado acá en Argentina, que es muy grande el movimiento, es muy dinámico, grande, me gustaría que fuera grande, pero si fuera grande se vería todavía más, el cambio en la sociedad sería más patente y todavía no lo es. De hecho, digamos, cuestiones como la violencia de género y demás nunca disminuyen acá, todo lo contrario, sino por más que sea cada vez más masivo el movimiento de mujeres, es incluso como algo medio que se retroalimenta. El movimiento de mujeres se va haciendo masivo y la violencia de género se va haciendo más aguda, entonces eso no, la sociedad en sí tiene un cambio superficial, digamos, o sea, todavía no hay cosas muy profundas. Pero bueno, digamos, sí, obviamente el mercado se trata de reapropiar eso. Yo lo que creo es que como hace el mercado, construye nichos y construye los productos para cada uno de esos nichos. Porque todavía hay muchísimos productos muy machistas para los consumidores de esos nichos, digamos, ¿no? Pero necesita también por ahí contrabalancear con, bueno, alguna chica que haga reggaetón y tenga algún discurso medio liberador o emancipador o en apariencia. Sí, hay muchísimo. Y yo, lo que a mí por ahí más me preocupa, bueno, no sé si me preocupa, porque uno ya a esta altura ya no tiene muchas esperanzas, pero digo, por lo general los músicos, cuando uno se enamora mucho de una estética o de una música y después ese músico lo decepciona porque firma con tal discográfica o hace, bueno, eso ya está, digamos. Pero por ahí que algún artista que uno la ve, que tiene un vuelo poético o algo de más, sea cooptado por la industria, y sí, eso puede llegar a pasar. De hecho, de algunas artistas yo puse, también puede ser cooptada por el mercado, pero otro peligro que no tiene que ver tanto con el mercado en sí, que yo lo mencioné un poco al pasar, es la cuestión del consignismo, o sea, el hecho de quedarse muy reducida a las consignas políticas y con eso hacer una política muy plana, ¿no? Muy panfletaria. A ver, yo no estoy en contra del panfleto, el panfleto me parece hermoso en un montón de aspectos, pero si a lo mejor el que tiene mucha espalda política no le puede dar una vuelta de tuerca al panfleto para que sea panfletario, para que sea una buena consigna política, pero que además sea un buen gesto poético. Entonces, eso puede pasar en algunas artistas, que sí, eso yo lo veo, que necesitan manifestarse, denunciar algo, pero en ese sentido restringen un poco su producto poético, digamos, su poética, su lírica.
queda el panfleto y ahí por ahí pierden un poco de espesor. Eso es porque necesitan posicionarse en los espacios militantes, sociales, culturales en los que se mueven, entonces quedan medio atrapados en eso. Eso también es un problema que puede haber. Pero creo que es algo que se da en muchas expresiones culturales cuando hay cierta ebullición político-cultural y que esos espacios culturales tratan de acompañar. Yo pienso mucho en los escritores latinoamericanos cuando fue la Revolución Cubana. Muchos la abrazaron en un gesto afirmativo, y cuando empezó a haber ciertas crisis o ciertos grises, muchos escritores no sabían qué diablos decir, digamos, o sea, cómo posicionarse, qué línea tomar, porque no tenían una experiencia política previa, ¿no? Entonces, eso puede pasar también con muchas artistas que se comprometen ahora con las banderas de género, y cuando empieza a haber conflictos internos y demás, no saben bien cómo posicionarse. Eso va a pasar, es parte de la historia, y es parte de la historia de los movimientos culturales también. Así que eso también me parece un peligro, o peligro, no sé si es un peligro, pero que es algo que puede llegar a suceder, digamos. No se escucha, profe. Tienes el micrófono apagado. No me escucho porque no tenía el micrófono prendido. Entonces no dije nada importante, no pasa nada. Pero pues que está muy interesante la plática. Creo que es un movimiento que va avanzando, que falta mucho por hacer, pero está teniendo sus logros. Como dice, todavía hay muchas cosas que transformar. Tenemos muchas cosas que transformar y transformarnos. En México yo creo que va a pasar con un movimiento, o vamos a empezar a ver cuestiones similares también. Yo mencionaba que no lo veo como movimiento en cuanto a lo cultural, en cuanto a como expresión cultural, todavía no lo veo tan fuerte, pero es muy posible que venga, ¿no? Que venga también y se empiecen a notar más expresiones de este tipo. Si no quieren comentar nada más, díganlo. Y si quieren comentar, pues comenten de una vez. Si no, para ya despedir a la ponente. ¿Todo bien? Sí, vas. Yo sí quisiera comentar. Ok, los dos. Primero, si quieres, Juan. Sobre todo ahorita hablando. Sí, adelante. Sí. Hablando justo de este tema, me gustaría mucho saber su opinión acerca de, o sea, ¿es válido un mensaje que ya ha sido absorbido por el mercado o por el capital? ¿O qué pasa con ese mensaje? ¿Ese mensaje se pierde? ¿Ese mensaje se vuelve un falso mensaje? ¿O qué pasa cuando eso sucede? Porque es muy interesante saber que tan solo aquí en México, no sé si lo conoce, tomó mucha fuerza un cantante que se puede decir que se declaró feminista y empezó a tomar fuerza a partir de esa declaración y empezó a mostrar un cierto apoyo. Sin embargo, no sé, me parece todavía que sigue siendo un mensaje que está en realidad inspirado en ideología propia. Sí, vos te referís a todas estas banderas de la cuestión de género, si es un mensaje que lo asumieron por una cuestión de mercado, no sé si te entendí bien, o por una cuestión de conveniencia. Sí, podría decirse que de ambas, en realidad. O sea, por el hecho de crecer. Sí. Mira, yo creo que en Argentina, al menos, todavía el mercado lo sigue manejando, digamos, los mismos, el mercado. Preguntarse por el mercado también es preguntarse por los dueños del capital, digamos.
el mercado todavía sigue con sus mismas reglamentaciones tradicionales, digamos. Lo que siempre va a tratar de hacer cuando hay cierta ebullición, por ejemplo, de estas cosas, es reapropiárselo, pero todavía siguen siendo voces disidentes, digamos, siguen siendo voces contrahegemónicas, porque a lo que apunta en todo caso el mercado es a construir determinados nichos y a venderle algún producto dosificado a esos nichos. Pero no podría darle luz verde a una estética de este tipo, porque estas estéticas de alguna forma en cuestionamiento al mismo mercado. O sea, el mercado todavía necesita de la mujer en sus roles tradicionales para vender sus productos. O sea, la mujer todavía es un objeto de venta, digamos. O sea, las publicidades de lo que fuera necesita todavía la misma música que más suena. Pensemos en el reggaetón, ¿no? Que es un género que América Latina está arrasada, digamos, por el reggaetón. Y es un género sumamente comercial y en algunas zonas es lo único o lo que más suena. Bueno, el reggaetón necesita de la mujer objeto para construirse como producto, ¿sí? Y ese es un mercado mucho más grande que el que, no sé, las cumbias queers o alguna de estas artistas podría generar o en los que podría intervenir, ¿sí? Entonces, en ese sentido todavía el mercado sigue teniendo una lógica patriarcal porque la necesita en los grandes números, digamos. Después, que les dé cierta luz verde a determinadas artistas y demás, bueno, esos son como permisos porque entienden que pueden obtener alguna ganancia en tales zonas, ¿sí? Obviamente ellos tienen sus estudios. Sí, pensemos Netflix, ¿no? Para irnos de la música, ¿no? Netflix tiene sus estudios de por qué necesita, no sé, ciertas series con cierta temática feminista, y porque hay un público al que le interesa eso. Entonces, la serie que a ese público le puede interesar, ¿no? Pero también, en general, digamos, el mercado más mainstream sigue con las lógicas bastante patriarcales. Ya sea el mercado de la música, el del cine, el de la ropa, sobre todo. O sea, en ese sentido, siempre va a ser, todavía esto es muy, muy en ebullición, digamos. Yo no, más que como permisos o como intervenciones de cierta provocación, por ejemplo, que una lesbiana haga reggaetón y diga yo hago reggaetón lésbico, es más que como una intervención y una provocación. No va, el reggaetón sigue siendo el mismo género machista, patriarcal, en general, de siempre. Pasa que, bueno, un poco es una intervención como para decir, yo hago música de lo que quiero, y le puedo cambiar el sentido, ¿no? Pero la industria sigue siendo, digamos, la misma de siempre. Todavía incluso las mujeres que por ahí tienen una autonomía poética y que tienen un interés y demás, todavía tienen que luchar por cuestiones vinculadas a cómo está estetizada la mujer, ¿no? O sea, tenés que cumplir con determinados estándares de belleza para que te saquen una foto, para que estén en la tapa de tal disco, para estar arriba de un escenario y demás. Entonces, en ese sentido, todavía creo que en todo caso a estas cuestiones se las ve como algo que se puede utilizar para venderle a determinado público, pero todavía sigue siendo contrahegemónico, digamos. Todavía no, porque si, digamos, todavía vivimos en el patriarcado, eso no lo hemos derribado. ¿Cintia? No, ya no. De hecho, iba por ahí también. Bueno, pues aprovecho estos últimos minutos para agradecer a Carla Daniela Benis, a Marco por haber hecho esta invitación. Estuvo muy, 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 muy buena la ponencia. Muchas gracias. Desde aquí te mandamos un aplauso virtual. Un aplauso virtual. Y pues, pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar con calma la playlist
para agarrarle mejor la onda a todo esto. Y bueno, ojalá en algún otro momento te podamos volver a invitar, si tienes chance, tiempo, ¿vale? Tienes tiempo. Pues gracias, Daniela. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias. Bye. Nos vemos entonces el próximo viernes. Gracias. Ya faltan poquitas clases. Gracias a ustedes. Unas Gracias. tres clases más y ya para poder evaluarlos. 3 clases más. Muchas gracias.